¿Qué clase de nota yo tengo? ¿Qué clase de nota la que traigo yo? Una nota con suspicacia, una nota con osadía, una nota que diga de frente lo que siento yo. Una nota con diplomacia sin temerle a las utopías, el informe constante y sonante de lo que pasó. Pero qué clase de nota yo tengo, no te vayas sin ver la nota. Hola, muy buenas tardes. Hoy te damos la bienvenida a un nuevo programa de Canal Nexus. Esto es La Nota y va a ser el espacio para debatir y airear esos temas que le interesan a la comunidad universitaria. Vamos a hacer una brevísima pausa para que te enteres de qué estaremos hablando y enseguida regresamos. Tengo 51 alumnos en este momento y cuando en el aula digo quiénes trabajan, todo el mundo levantó la mano. Se acabó la época en que los alumnos solo estudiaban y eso es un reto para el país. Efectivamente, quienes siguen nuestras redes sociales ya habrán visto este fragmento que acabamos de compartir. Es la profesora Zenaida Costales del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación poniendo sobre la mesa un tema que en los últimos tiempos ha sido bastante polémico: los estudiantes que trabajan. Y además, si eres asiduo de nuestras redes, también habrás visto el concurso en el que les pedíamos ayudarnos a conformar los temas que serían parte de este espacio. Pues, como lo prometido es deuda, vamos a estar hablando hoy sobre estudiantes universitarios que trabajan. Y para eso, por supuesto, no estoy sola. Tengo el placer de recibir en el estudio a la profesora Zenaida Costales del Departamento de Periodismo. Tenemos también a Boris Luis Leiva, estudiante también de periodismo de nuestra facultad y trabajador de varios medios de comunicación de nuestro país. Y también tenemos a Laura Marín, egresada de Ciencias de la Información, que también nos va a estar compartiendo su experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Profe, quiero comenzar con usted precisamente. Hablábamos de que los tiempos en los que los estudiantes solamente estudiaban ya pasaron, ya se acabaron. ¿Qué ha cambiado al interior de las aulas para que podamos sostener esta afirmación? Yo creo que, así dicho como tú lo estás planteando, todavía hay algunas excepciones de estudiantes que continúan siendo solo estudiantes. Pero cuando uno mira el aula, se da cuenta que ya no es el equilibrio igual. Y que yo me atrevería a asegurar que a partir de la COVID-19 ha ido en aumento la cantidad de alumnos que trabajan hoy y que al mismo tiempo que asisten a nuestras aulas universitarias también tienen sus responsabilidades. Esto es un tema, yo diría que emergente en nuestra sociedad, no así en el mundo. Es decir, puede que desde hace muchos años, lo hemos visto, hay alumnos que incluso en sus vacaciones pues trabajan para incluso poder financiar sus propios estudios. Pero para nosotros esto es algo nuevo. Y yo decía cuando conversábamos entre algunos de los colegas que si es difícil y complejo para los alumnos, también lo es para los profes. Es decir, es algo nuevo que hay que adaptarse a ello y que implica retos y al mismo tiempo yo diría que de alguna manera el profe tiene que introducir determinadas herramientas que logren de alguna manera cumplir su función pedagógica, pero al mismo tiempo entrar en sintonía con los nuevos tiempos. ¿Estamos preparados como sociedad para este cambio? No estoy segura de que estemos preparados para ese cambio, pero lo que sí estoy segura que es una realidad. Y cada día lo ves en tu aula. Lo interesante es saber en dónde trabajan, qué están haciendo. Yo creo que eso es una preocupación para el claustro, para los profes, porque eso te permite, como dirían los psicólogos, reestructurar el campo. Y creo que eso, de alguna manera, puede llevar a que haya un punto de giro y a la vez una plataforma que permita a los dos seguir conviviendo. Desde la experiencia de Boris y Laura, que te graduaste hace poco tiempo,
¿Ustedes creen que están creadas las condiciones, desde su posición de estudiantes, están creadas las condiciones para facilitar o permitir de alguna manera que puedan llevar ambas cosas? En mi caso, la mayoría de ocasiones tiene que ver con una mediación directa. Pero yo puedo decir que en mi caso particular he tenido bastante suerte con eso, sobre todo por flexibilizar los horarios. Ahora, me exige también un ritmo de vida que quizás no era el que yo aspiraba en un momento puntual cuando tenía 20 años, por ejemplo. Aunque ahora solo tenga 22, la diferencia no es tan grande, pero sí es como me siento aún más adulto de lo que quizás pensaba que era en este momento. Tenemos diferentes necesidades que nos obligan, evidentemente, a trabajar quizás un poquito antes de tiempo, que antes de graduarme en mi caso, pero hay que buscar esa convivencia y por eso te decía, creo que influye mucho también la voluntad de los profesores y la voluntad de los propios estudiantes. Para mí debe existir un equilibrio que no todo el tiempo se nos permite o que a veces también abusamos de esa flexibilidad porque el subconsciente te lleva a tomar ciertas decisiones que van sobre la marcha. Por eso te digo, hay que tener mucho temperamento para poder ser conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que en mis tiempos de estudiante existían varias diferencias como son las cosas ahora, como las que pasa Boris. En mis tiempos no pasaba, como decía la profe, que más de la mitad del aula trabajaba. Cuando uno hacía esa misma pregunta, ¿cuántos trabajan? Muy pocos levantaban la mano. Entonces tenemos cierta cobertura, o teníamos, cuando yo estudiaba, cierta cobertura, que las clases solamente o por la mañana o por la tarde, uno se arreglaba, se ajustaba, tanto con los profesores, esperábamos que los profesores entendieran nuestra situación, o que nuestros jefes, donde trabajábamos, lo entendieran. Tratábamos de organizarnos y entonces tomaba una decisión. Voy a la escuela, por la mañana, trabajo por la tarde, por la noche, y al otro día otra vez para la escuela. Porque lo que no podía pasar era sustituir una cosa por la otra, priorizar una cosa por la otra, porque al final los dos te daban cosas importantes. La escuela, tu título, por lo que estudiaste 5 años o 4 años luego, o la parte económica, el dinero que te hacía falta. Para ti, para la casa, la familia. Ahí vamos a caer, vamos a una pausa porque quiero que vean el material que ha preparado nuestro equipo de periodistas. Vamos a ver las experiencias de otros estudiantes que no están acá con nosotros hoy y a la vuelta estaremos tocando cuestiones claves de este tema. En Cuba, que los estudiantes universitarios trabajen no era muy común hasta hace algunos años. Luego de la pandemia de COVID-19, es notable el aumento de estudiantes de cursos diurnos que combinan sus sesiones de clases con trabajos afines o no con su perfil profesional que les reporten una entrada económica. De acuerdo con una encuesta aplicada este año por nuestro canal en la que participaron 644 personas provenientes de 64 carreras de todas las provincias del país, el 87.1% de los encuestados admite trabajar o haber trabajado en su etapa estudiantil. Desde segundo año de la carrera he trabajado vendiendo plantas en cafetería, dulcería. Decidí que tenía que empezar a trabajar por la parte económica. O sea, el dinero normalmente no alcanza para todo. La mayoría busca en el trabajo una forma de disponer de ingresos propios para satisfacer sus necesidades. Otros aportar a la economía familiar e independizarse económicamente y en el 35% de los casos reconocen haberlo hecho como una necesidad para sobrevivir. Más del 80% sigue teniendo alguna dependencia de su familia. Una de las principales razones fue lo de todo joven que quiere salir, divertirse, comprarse cosas. Necesidades económicas y ayudar a mi mamá. Y mi mamá realmente no era, me seguía manteniendo, me seguía dando la manutención, pero por supuesto para todo lo que uno quiere hacer no le alcanza. O sea, no representar un gasto, ¿entiendes? No era lo mismo que yo me pudiera cubrir algunas cosas de la escuela que ella tuviera que cubrirlas todas. Yo soy artista y para hacer a lo mejor el arte que quiero o algún proyecto artístico que quiero necesito un respaldo económico. Tengo la carga encima de pagar corriente, todo lo que es una casa. Yo llevo una casa completamente sola. Entre tanto, la encuesta arrojó que el 67.8% de los encuestados trabaja en el sector privado, mientras el 19.1% lo hace en el ámbito estatal y el resto admite trabajar en ambos sectores al unísono. Por la calle, los trabajos en particulares ya son un poco más complicados respecto al horario. Trabajo generalmente por las tardes, cuando salgo de la universidad, sobre las 4 o 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Aunque casi la mitad de los participantes reconocen contar con las condiciones necesarias para llevar ambas responsabilidades,
Más del 50% admite que la principal dificultad es el poco tiempo para estudiar y que ello repercute indudablemente en el rendimiento académico y la participación en la vida estudiantil. Fue agotador durante todo ese tiempo. Realmente no dormía mucho. Dormía en la guagua, en las gacelas. Lógicamente baja el rendimiento académico bastante. No salí exitosamente en algunas, pero bueno, hice lo mejor posible en todo lo que pude. Intenté llevar un buen rendimiento académico y llevar el trabajo al mismo tiempo, pero o sea, el cerebro no da para las dos cosas. Si tienes en cuenta lo que es el rendimiento académico, mi rendimiento no es alto. Si bien no es malo, no es el de un estudiante que solamente se dedica a estudiar. Y no se podía llevar, era mucho el tema del cansancio, que no se podía. Entonces ya llega un momento en que no puedes más y escoges entre estudiar lo que te encanta o vivir, porque al final el salario es lo fundamental. Ahora mismo, en estos tiempos, porque es muy complicado. Y entonces ya por eso he dejado de estudiar por ahora. Por otro lado, dada la relativa novedad de este tema, no siempre los profesores y los empleadores armonizan con esta doble función que ahora asumen muchos estudiantes. En el caso de los profesores no he tenido un conflicto directo, pero sí siempre, se refieren a que los estudiantes solo tienen que estudiar, no tienen que preocuparse por más nada. Tanto los empleadores como los profesores han sido súper flexibles con la condición. Cada parte siempre prioriza a la otra, es increíble. En lo que sí coinciden la mayoría de los encuestados es en que estudiar y trabajar al mismo tiempo ha sido una buena y necesaria decisión. Pero cuando trabajas exactamente en lo que estás estudiando al mismo tiempo que lo estudias, ya tú no vuelves a ver las cosas de la misma manera. Me permitió también ir conociendo lo que era la vida laboral. Ha sido como complementario las dos actividades, realizarlas al mismo tiempo. Empiezas a ver la vida diferente, como que empiezas a valorar más lo que consigues, aunque sea poquito. También me ayudó a organizar mejor mi tiempo. Trato de hacer magia para dividirme para las dos cosas. Teníamos experiencias bien diversas, pero quiero, Laura, en tu caso, comenzar contigo. Tú trabajaste, a diferencia de Boris, en algo que no tenía mucho que ver con tu perfil profesional. Trabajaste en el área de los servicios. ¿Y por qué decidiste empezar a trabajar en plena carrera y además en un momento en el que no era tan común como lo es ahora? Comienzo a trabajar terminando segundo año de la carrera y realmente tomé la decisión no por una necesidad económica como tal, de una cuestión de aportar a la casa, sino por una cuestión de tener un poco más de independencia económica. No aportaba, pero tampoco pedía este dinero. Entonces comienzo a trabajar para un poco más costarme mis propios gastos, mis gastos personales. Comienzo a trabajar en una cafetería de barrio, como le decimos muchos, cerca de la casa. Me daba tiempo para estudiar por las mañanas, trabajaba por la tarde hasta por la noche. Y realmente me permitió durante un tiempo, el tiempo que estuve ahí, me permitió hacer lo que quería, estudiar y también tener mis ingresos personales que me hacían no depender tanto de mis padres, que vivía con ellos. Ok, en el caso tuyo, Boris, tú no eres de La Habana, estás becado. ¿Qué te llevó a decir, mira, tengo que trabajar porque hay que hacerlo? En el caso particular mío, es cierto, soy matancero, nací y criado por allá, vine para acá a estudiar en el año 2019. Me di cuenta que, aunque fuese a acelerar un poco el proceso por el hecho de no haberme graduado, podía buscar alguna remuneración. La causa fundamental viene, como ya comentaba Laura, el tema de tener cierta independencia, que ya después sí se convirtió en la oportunidad de aportar para la casa, para algunos gastos más colectivos, pensando en la familia, de resolver ciertas necesidades que uno tiene en la convivencia, porque la vida no es solamente el hecho de estudiar o de ir de la casa al trabajo y luego esa vuelta. Ahí queríamos caer. Profe, usted que lleva tiempo delante de un aula sabe que igual la realidad de ellos dos no es tan extrema, pero sí hay muchachos que tienen la necesidad imperiosa de trabajar y luego entonces cumplir también en el aula. Y ahí entran las prioridades, o sea, entra cómo es esa relación con los profesores, qué pasa cuando un muchacho tiene que priorizar entre terminar un trabajo de la escuela, asistir al trabajo que tiene remunerado. ¿Cómo lo ha vivido usted desde la parte de los profesores? Yo siempre digo que lo más importante es llegar a una negociación.
una negociación que es con el profe. Tú puedes decirme, yo no se lo he entregado, pero yo prometo que en 24 horas se lo entrego, o que, profe, deme un plazo. Es decir, de alguna manera, yo creo que hay que conversar eso. No obstante, no es fácil. La decisión es compleja, como explica él, porque el profe siempre va a exigir, de alguna manera, respeto, va a exigir también que tú cumplas con una tarea que el profe sabe que te va a ayudar, porque forma parte de tu formación, y al mismo tiempo eso puede incluso entrar en contradicción con tus tareas de donde te desempeñas ahora. Pero a mí me parece que se puede lograr un consenso. Sin embargo, profe, ahí tenemos algunas mediaciones, porque no todos tienen la suerte de poder trabajar en algo a lo que dedican su carrera y que les sea rentable. Ahí tenemos un factor económico también que es complicado y que también hace que muchos muchachos vayan al sector de los servicios o sector privado, porque realmente a partir de la encuesta que hicimos, que participaron unas 640 y tantas personas, la mayoría trabajan en el sector privado. Entonces también a la hora de establecer prioridades es complicado ver esa dinámica. Incluso haciendo comunicación en ese sector exacto, privado. Incluso ni siquiera tiene que estar desligado totalmente del perfil profesional, pero sí tenemos muchos que se van al sector privado y que a la hora de priorizar, pues lamentablemente la que sufre es la escuela. Y quería preguntarles a ustedes también cuáles han sido los conflictos más fuertes que han tenido, o los problemas más complicados que han tenido para mantener ambas cosas. A mí me sucede cuando coinciden en tiempo. El hecho de tener más de un empleo es lo que me complica un poco la vida. Se enfrentan estos problemas del horario sobre todo. Y lo que siempre pretendo es que no se note falta de compromiso mío en ninguna de las dos cosas. Yo quiero que se entienda que me interesa estar en el aula, me interesa graduarme y graduarme bien, pero me interesa trabajar también, porque ambas me dan no solamente datos, la experiencia misma es tan rica en ambas partes que siento que no puedo vivir sin las dos. Aunque, ya le digo, en este momento actual, a diferencia de primer y segundo año, por ejemplo, preferiría ya concluir la etapa estudiantil y dedicarme netamente a trabajar. Ustedes sienten que o sea, en tu caso estás muy vinculado a tu medio, pero usted también, profe, que los tiene en el aula, ¿sienten que el rendimiento académico tiende a bajar por el hecho de tener que compartir ambas? Mira, es difícil decir, Generalizar. Y yo quería, cuando ella dijo una cosa importante, enfatizar en algo. No todas las carreras son iguales. O sea, yo llamo la atención que esto depende también de algunas especialidades. Mira, yo no puedo decir, por ejemplo, que hay alumnos que trabajan y tienen mal rendimiento. No es así. Realmente no es así. Porque hay alumnos que trabajan, pero son alumnos muy competitivos. Y como son alumnos muy competitivos, son alumnos que salen bien en la asignatura. No es directamente proporcional eso de que porque tú trabajas disminuye el rendimiento. No es así. Yo reitero, es un fenómeno nuevo para Cuba en el que hay que adaptarse profesores y a la vez también decisores. Pero yo creo que hay algo importante. Es que los empleadores se den cuenta que necesitan de esos alumnos que están hoy ocupando determinadas plazas y que dado determinadas resoluciones se les está pagando. Ahora que la profe hablaba de empleadores y de legislaciones, a partir de la encuesta, reitero que hicimos para el programa, el desconocimiento sobre las leyes en este aspecto es generalizado. Ahí sí voy a generalizar. Entonces, pero para eso tenemos a uno de nuestros periodistas que nos va a explicar mejor de qué van estas leyes laborales que están vigentes desde 2009. Vamos a una pausa y regresamos. Desde junio del año 2009, el Decreto Ley número 268, modificativo del régimen laboral, trata el tema en cuestión. En los artículos 11, 2 y 13 del capítulo 2 de dicha normativa se plantea que los estudiantes con 17 o más años de edad sin vínculo laboral, de cursos regulares o de los niveles medio superior y superior, pueden incorporarse al trabajo y percibir el salario que le corresponde por los resultados. Además, se les reconocen todos los derechos de la legislación laboral y de seguridad social, así como los estipendios, retribuciones que por otros conceptos reciban.
También los estudiantes menores de 18 años de edad no pueden ser ocupados en trabajos que estén expuestos a riesgos físicos y psicológicos, como labores nocturnas, bajo tierra o agua, alturas peligrosas, entre otros. Por otra parte, en diciembre de 2013 queda aprobada la ley número 116 del Código de Trabajo. En el inciso B de su artículo 2 refiere la igualdad en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como en el no estatal. Por otra parte, el inciso C estipula la igualdad en el salario, recalcando que el trabajo se remunera sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, en el artículo 31, la sección segunda, se estipula además la posibilidad de que la jornada de trabajo sea a tiempo parcial en los periodos docentes a los efectos de no afectar sus estudios, o en la totalidad de la jornada en las vacaciones. ¿Qué clase de nota yo tengo? No te vayas sin ver la nota. Muchas gracias, Álvaro, y volvemos acá a nuestro set, a nuestro estudio. Laura, quiero preguntarte, después de haber tenido, como nos comentabas, varios trabajos durante la etapa de estudiante y ahora además saber lo que es trabajar en ambas cosas, ¿qué sacas de todo esto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te aportó? Puedo decirte con toda honestidad que lo que más me aportó fue responsabilidad. Un grado de responsabilidad que hoy por hoy, cuando ya trabajo para aportar a la casa y no por una independencia económica como comencé a hacerlo, me ha servido muchísimo. Porque es llevar dos tareas a la vez, como es la universidad. La universidad para mí fue una tarea de 5 años y un trabajo requiere de mucho sacrificio. De despertarte bien temprano, de acostarte bien tarde para levantarte temprano. Hoy por hoy, ayudar muchísimo en tu casa, porque todos conocemos la situación económica que tiene el país. Ganar un sueldo que ya no es solamente para ti, que ya es para comida, para cuentas. Entonces, sobre todo, responsabilidad. Mucho sacrificio, que hoy por hoy me sirve. Boris, ¿qué es lo que más has tenido que sacrificar? Tiempo personal, ese tiempo de ocio, de no solamente el mío propio, o sea, yo solito, sino también con los amigos, verlos menos, a la familia verla menos también. Tengo la suerte de tener bastantes miembros de mi familia geográficamente cercanos, pero aún así no poder verlos en la mayoría del tiempo que quisiera, o que ellos quisieran, incluso en fechas señaladas. Incluso para mi relación personal también es complicado el tema de poder mezclar todo eso. Pero sí se puede, si uno se esfuerza, se puede. Profe, usted comentaba, lo hablábamos hace un rato, que estamos en un momento de muchos retos a nivel de sociedad, a nivel de país. ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar como sociedad para afrontar esta nueva realidad? Yo creo que de alguna manera eso lleva a un análisis que tiene que ser desde muchas miradas, que lleva a una mirada económica, que lleva a una mirada, si se quiere, también política, que lleva a una mirada jurídica, que habría que pensar desde la universidad, desde la pedagogía. Pero yo, en el orden personal, quiero confesar que yo me siento súper orgullosa cuando yo miro a mi alrededor y veo que mis colegas son mis alumnos. Y más cuando comprendo que el éxito o la avanzada de muchas cosas que hoy tienen que ver con la comunicación, los líderes son mis alumnos. Eso me da un sentido tremendo de pertenencia, no solo con el medio que trabajo, sino también con la escuela. Y también es una satisfacción personal que hace que tú puedas de alguna manera compartir saberes y te hace como que, para decirlo, linkear, por ejemplo, a la universidad con los medios. Cuando digo los medios, hablo, puedo ir más allá de los medios, para ir también hasta algún objeto que tenga que ver con la comunicación en general, y sobre todo, si ellos son los que llevan el peso más importante, yo creo que es un orgullo, porque te da la medida de que valió la pena, de que las clases que impartiste están ahí, de que a pesar que de alguno pudo haber dicho que no es lo suficiente, profe, que tengo que ir ahora a hacer tal trabajo, pero lo que enseñaste es como la semilla, la teoría que sirve para la práctica es importante. Pero evidentemente requiere
determinadas mediaciones que puedan reacomodar los contextos actuales. Hablamos desde el campo de la comunicación, pero también hay muchas otras instituciones que yo creo que podrían abrir espacio, amén de la mediación económica que hablábamos antes, que también hace que el sector privado tenga bastante preponderancia en este tema. 27 minutos no son suficientes para cubrir todas las aristas que tiene este tema, que es bien complejo, pero para eso vamos a tener una cobertura más amplia en nuestras redes sociales, así que no te pierdas los contenidos que vamos a estar compartiendo. Tenemos Facebook, Instagram, Nexos Multimedia está en YouTube y por allá vamos a estar dando más detalles. Recuerda que esto es La Nota, el espacio de debate de Canal Nexos, y que nos volveremos a ver en una próxima emisión. ¿Qué clase de nota yo tengo? ¿Qué clase de nota la que traigo yo? Una nota con suspicacia, una nota con osadía, una nota que diga de frente lo que siento yo. Una nota con diplomacia sin temerle a las utopías. El informe contante y sonante de lo que pasó. Pero qué clase de nota yo